Dios te bendiga, amado pueblo del Señor. Una vez más, tu hermano en Cristo, quien te saluda, el pastor y evangelista Edwin Molina, desde aquí, desde nuestro canal, nuestra estación de Avivamiento TV, desde Lockport, New York, para el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos en victoria, agradecidos de las cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas, nuestro ministerio y de lo que está manifestando en el mundo entero. Es para mí de sumo privilegio poder llegarme hasta usted, sea ya a través de nuestro canal de YouTube, en Avivamiento TV YouTube, o a través de Avivamiento TV en Roku, o a través de nuestra página web www.avivamientotv.org. Estas son las diferentes plataformas por las cuales ahora nos estamos llegando al pueblo del Señor. Estamos orando a Dios para ver si nos da el visto bueno para crear una página en Facebook y transmitir Facebook Live o los mensajes, ¿verdad?, ya pregrabados, pasarlo también por el Facebook. Pero de todas maneras, estamos agradecidos, le damos las gracias al pueblo de Dios, a todos los hermanos que nos han ayudado para que esto se haga una realidad. En especial a mi mamá, que me ha apoyado 100%, y a aquellos hermanos que nos han dado una ofrenda, de las diferentes personas que nos han ayudado para que esto pueda ser una realidad y usted pueda recibir la bendición, alabado sea el nombre de Dios, de nuestros programas, nuestros mensajes, nuestras enseñanzas y todo lo que el Señor tiene para su vida. Estamos orando porque queremos que los pastores, los evangelistas, los maestros, la gente de Dios que quiera trabajar, se decidan y quieran tener una programación por aquí, por Avivamiento TV, donde tenemos nuestro pequeño estudio y estamos grabando, por lo menos para comenzar con esta cámara, bendito sea el nombre del Señor, hasta que el Señor nos pueda bendecir, lo toque a alguien, algún hermano, alguna hermana, alguien que se deje usar por el Señor y nos pueda bendecir con una cámara, ya que necesitamos 2 cámaras más para tirar de diferentes ángulos. Alabado sea el nombre del Señor. Y son cámaras específicamente para hacer este tipo de programación. De todas maneras, estamos contentos, estamos en victoria, les damos la gloria y la honra al Señor por su amor y por su misericordia. Y de así, amados, queremos comenzar con una programación donde yo sé que el Señor va a bendecir a sus vidas. Bien, vamos a hacer una oración antes de comenzar con esta programación aquí, amado, algo sencillo, pero que yo quiero transmitirle a ustedes lo que el Señor puso en mi corazón, traer al pueblo del Señor. Oremos. Dios amado, Padre celestial, Dios del cielo, te bendecimos, te honramos, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes de presentarnos por estos medios y estos canales cibernéticos y estas redes sociales. Bendice a tu pueblo, bendice sobre todas las cosas a los amigos que puedan introducirse y ver nuestro programa, nuestro video, nuestro mensaje e enseñanza. Yo te pido, Padre Santo, que tú te glorifiques, que abra, aleluya, el entendimiento y que deposite tu palabra a los corazones de aquellos que tienen tantas y tantas preguntas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra por los siglos siempre. Amén. Bien, mis amados hermanos, una de las cosas que el Señor puso en mi corazón traerle a ustedes hoy es sobre el tópico del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. ¿A qué se debe esto? Dado de que en estos últimos momentos, desde que comenzó el coronavirus y todas estas cosas se ha estado manifestando, hemos visto por los diferentes medios de comunicación y por las diferentes plataformas, las diferentes redes sociales, amén, los diferentes instrumentos cibernéticos, a cientos y a cientos de personas profetizando, trayendo enseñanza, diciendo que Dios me reveló, que Dios me habló. Alabado sea el nombre de Dios, sin tener un fundamento bíblico, la palabra de Dios. Amén, amado. Y queremos entender, amén, pueblo de Dios, es nuestra obligación entender que nada debe de ir por encima de lo que las Sagradas Escrituras nos enseña. Yo creo en los ministerios, yo creo en los dones del Espíritu Santo. Creo que Dios habla a través de sueños, revelaciones, visiones, éxtasis, a través de la profecía, a través de la palabra o el don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría. Pero nada debe de irse por encima de las Sagradas Escrituras. Y todo lo que soñemos, todo lo que digamos que Dios nos reveló,
debe de ir acomodada a la palabra de Dios. Pero estamos viviendo un tiempo donde Satanás ha levantado una ola de confusión aún dentro del pueblo de Dios, porque hoy en día hay una iglesia, lamentablemente es decirlo, sin fundamento bíblico. Todo es emoción, todo es que tuvo una experiencia, sin nada de la palabra de Dios. Y vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras si estas cosas son verdad o no. El tópico de hoy, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, vamos a comenzar a darle lectura a un pasaje bíblico que encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y voy a considerar los versículos del 13 al 17. Amén, amados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Eso es, los que ya han muerto. En la Biblia, acuérdese, en el Nuevo Testamento, a los cristianos que mueren se le dicen que duermen. ¿Por qué? Eso vamos a descubrirlo según vayamos desarrollando la enseñanza y el mensaje poderoso del Señor de esta preciosa hora. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Oye eso, alabado sea el nombre del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo, mire a ver si Pablo estaba esperando el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia para su tiempo, que se incluyó. Oye esto, porque hay gente que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Bueno, de eso voy a estar hablando. Pero si Pablo se incluye y piensa porque nosotros que vivimos, oye esto, es porque él sabía que él se iba antes de que los juicios fueran derramados sobre la faz de la tierra. Seguimos. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Dice el versículo 16 y 17, que son la clave del tema del arrebatamiento de la iglesia. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, oye cómo se incluye una vez más el apóstol Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, alabado sea el nombre del Señor, dice, seremos arrebatados. Ese es el rapto, arrebatamiento. La palabra aquí griega es harpazo, que quiere decir tomar a la fuerza, quitarte de las manos algo con brutez, a la fuerza, arrebatar. Alabado, es como si un niño estuviese corriendo para la calle y alguien lo ve que viene un carro y agarra a ese muchacho y le da un jalón fuerte, lo tira para atrás de nuevo. Lo arrebató, lo tomó a la fuerza, porque la iglesia del Señor se va a la fuerza, bendito sea el nombre. Cuando Cristo venga por la iglesia, por su pueblo, va a ser un evento, amado hermano, pueblo de Dios, y tú, querido amigo que me está escuchando, va a ser un evento, aleluya, que va a ser una violencia tremenda, bendito sea el nombre de Dios, cuando el Señor se lleve a la iglesia, porque le pertenece a Él. Entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Dios, por tu palabra. Bien, pueblo de Dios, como ya he mencionado, estamos viviendo en un tiempo donde la gente, aún dentro del pueblo cristiano, dentro del círculo eclesiástico, están confundidas
porque escuchan a muchas diferentes personas trayendo enseñanzas, visiones, sueños, revelaciones, todas fuera del contexto. A veces leen el capítulo 24 de Mateo que habla con detalles del rapto y de la segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que usted tiene que saber colocar los textos donde van y cuando el maestro se refiere a la segunda venida y cuando está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Porque en su segunda venida todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Pero en el rapto no es un secreto. La gente dice eso va a ser un secreto. No, el rapto es un misterio revelado. Era un secreto y misterio para la gente del antiguo pacto, pero el apóstol Pablo habla de los diferentes misterios que eran para el pueblo de Israel judío, pero que el Señor se lo estaba revelando a la iglesia, porque Jesús dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero luego van a pedirle mi nombre y el Padre les va a dar el Espíritu Santo, el cual les va a enseñar a ustedes las cosas que yo les voy a revelar. O sea que el Espíritu Santo es el que ha traído esta revelación a la iglesia neotestamentaria en el tiempo que estamos viviendo. Lamentablemente mucho pueblo de Dios, incluyendo a ministros, maestros, teólogos, iglesias, concilios, alabados al nombre de Dios, que escuchan y leen y estudian a un libro en un instituto o a un seminario, en vez de meterse ellos mismos con la palabra de Dios para desengañarse y también para, aleluya, descubrir la verdad bíblica. Tenemos que hacer como los hermanos en Berea, de acuerdo al capítulo 18 del libro de los Hechos, donde dice que esta gente con diligencia preocupaban estudiar la palabra de Dios para ver si estas cosas eran así, referente a Cristo y cuanto más a las cosas del tiempo del fin. Bien, entonces hay que hacer diferencia entre lo que es arrebatamiento, rapto, harpazo, y lo que es la segunda venida de Cristo. Ya dije que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, la Biblia dice que todo ojo le verá. Esa es la segunda venida de Cristo. Amén. Y la segunda venida de Cristo, la gente que estudia la Biblia sabe cuándo Jesús viene en la segunda venida, porque la profecía los deja establecidos. Pero para el rapto, para el arrebatamiento de la iglesia, nadie sabe. Ahí es cuando Jesús dice: ni el día ni la hora nadie conoce, sino solamente al Padre lo sabe. Mas sin embargo, él habla de una señal y dice: habrán pestilencia, que es lo que estamos viendo. Cuando la Biblia habla de pestilencia, habla de plagas, de virus, de bacterias, habla de todas estas cosas que están sucediendo, amén, en nuestro tiempo actual. Habla de diferentes oiréis de guerra, de rumores de guerra. ¿Desde cuándo no se está escuchando de guerra, de rumores de guerra? Ya hemos tenido 2 guerras mundiales, alabados al nombre de Dios. O sea que esto no es algo nuevo, simplemente que Jesús dijo: las cosas se van a intensificar antes de la segunda venida. Es más, Jerusalén será rodeada, amén, por los enemigos antes de la segunda venida de Cristo. Pero para eso la iglesia ya debe estar en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor en este momento. Pero la Biblia nos habla de diferentes tipos de simbolismo de diferentes personas y de diferentes acontecimientos o sucesos que pasaron en la antigüedad, que eran una sombra de lo que ha de acontecer. Por ejemplo, cuando vamos al capítulo 5 de Génesis, la Biblia nos habla de un personaje llamado Enoc. Y dice la palabra en Génesis capítulo 5, y lo voy a buscar los versículos del 24 en adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, la que yo recomiendo, 1960 y anteriores. Génesis capítulo 5, bien, dice de esta manera, versículo 22, amén, al 24 dice: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Caminó Enoc con Dios, engendró a Matusalén a los 300 años y luego tuvo hijos e hijas. Continuamos. Dice el versículo 23, Génesis 5:23.
Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Si los ponemos en día, nuestro año, el calendario nuestro, el que utilizamos nosotros aquí en las Américas, que es el greco-romano, trae 365 días, contando los días y el calendario solar, porque en Israel se utiliza de la luna lunar, igual que los árabes, los musulmanes, los islámicos, que utilizan las de la luna y los días son menos, pero 365 años, equivalente a un año de días, alabado sea el nombre de Dios. Dice entonces, el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, oiga eso, en la antigüedad, antes de que el Señor enviara el diluvio y destruyese a todo el género humano con excepción de Noé y su familia, un hombre desapareció antes de un juicio para el mundo entero. Un hombre que caminaba con Dios, un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios, un hombre que quería agradar a Dios. Me acuerdo que uno de los profetas menores, Amós, dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Hoy en día la gente quiere que Dios ande al favor de ellos, en lugar de ellos andar al favor de Dios. Queremos que Dios se sujete a nuestros caprichos, a nuestros antojos, que Dios haga las cosas a nuestra manera, amado. Qué tremendo problema tenemos nosotros como pueblo de Dios, cuando es que nosotros debemos de andar como Dios espera que andamos. Enoc andaba con Dios, era amigo de Dios. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Imagínese que usted y su esposa, o usted hermana y su esposo, ambos quieren salir un día para la tienda, pero usted quiere ir a X tienda y él quiere ir a Y tienda. Y se montan en un carro. Y usted quiere ir para allá y él quiere ir para el otro lado. Si no se ponen de acuerdo, no van a llegar a ninguno de los dos lados. Pero si uno dice, bueno, vamos a ir primero a tu tienda, yo te acompaño, y luego vamos a la mía, tú me acompañas, y se pusieron de acuerdo. En una ocasión agarraron a dos burritos, pusieron un manojo de hierba acá y otro acá, amarraron los burritos con una soga por el cuello y pusieron uno que tratara de agarrar este manojo de hierba y el otro por el otro lado, y aquel jalaba y el otro jalaba. Cuando los burritos se dieron de cuenta del problema, los dos decidieron comerse este y después comerse el otro. Ponerse de acuerdo. Usted tiene que ponerse de acuerdo con Dios, no Dios con usted. Dios no está aquí para satisfacer capricho a ninguno de sus hijos. Nosotros tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios. Pero vivimos en un tiempo donde creemos que Dios tiene que hacer lo que nosotros le pidamos, como si Él fuera una marioneta, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué se fue Enoc? Bueno, claro está, Dios se lo llevó antes de enviar juicio sobre la tierra. Pero, ¿qué hizo Enoc para poder escaparse del juicio que venía sobre el planeta Tierra? Vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Amén, en la Biblia seguimos en Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 11. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a observar lo que aquí la palabra de Dios nos dice. Es bien importante que confirmemos la Biblia con la Biblia. Amén, amado. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 5, dice lo siguiente. Por la fe Enoc. Óigame esto. Usted es salvo aquí por fe, no por obras. Tenemos en estos últimos tiempos mucho pueblo de Dios que quiere hacer muchas obras, pero no viven en fe en el sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario por ellos mismos. Y aquí andamos por fe, no por vista, decía el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios.
Dice entonces el versículo 5 del capítulo 11 de Hebreos: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hay gente que todavía enseñan y piensan que Enoc tiene que regresar a la tierra para morir. Enseñan Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, donde dice que está establecido los hombres una vez que muera y después juicio. Porque sacan la Biblia de contexto. Ellos dicen que todos tienen que morir. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Qué disparate es ese, amado? Entonces, si suena la trompeta y usted y yo estamos vivos, nos vamos, tenemos que morirnos. No, mi amado. En el arrebatamiento, dice el apóstol Pablo, escribiendo en 1 de Corintios capítulo 15, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No todo el mundo va a morir. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivitos, nos vamos con ellos, pero no vamos a morir. Enoc no tiene que regresar a la tierra a morir, amado hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Si lo dice bien claro en el versículo 5, voy a leerlo una vez más. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, Dios quiso que no se muriera, amado. ¿Quiénes somos nosotros para con nuestra teología o teoría decir que Enoc es uno de los testigos de Apocalipsis capítulo 11 y tiene que morir? No, amado. Por eso es que yo les digo, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que meternos en la Biblia, no escuchar disparates de gente por ahí. Dice, fue traspuesto para no ver muerte. Dice, y no fue hallado. Eso significa que lo buscaron. Hello. ¿Quién lo buscó? Los hijos, los nietos, quizá la mujer. Lo buscaron. ¿Dónde está Enoc? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde está Enoc, el hombre de Dios? ¿Dónde está Enoc, el hombre que todo el mundo sabe que camina con Dios? No fue hallado significa que alguien lo buscó. ¿Se acuerda cuando Elías fue arrebatado al cielo también? Segunda de Reyes capítulo 2. Amén, amado. Versículo del 15 en adelante. Los hijos de los profetas vieron a Eliseo, le dijeron, mándanos a buscar a Elías. Él les dijo, no lo busquen, no lo van a encontrar. Queremos buscarlo, nos vamos por ahí por los montes. No, ok, pues váyase. Regresaron sin encontrarle. Porque lo buscaron. Lo mismo sucedió con Enoc. Ahora, ¿qué dice? Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dios lo traspuso, se lo llevó. Rapto, arrebatamiento. No, porque es que hay muchos teólogos y mucha gente que dice que la palabra rapto no aparece en la Biblia. Es como decir, la Biblia no aparece en la Biblia. ¿Cuándo usted ha leído la palabra Biblia en la Biblia? ¿Cuándo usted ha leído la palabra Trinidad en la Biblia? Mas sin embargo, sabemos que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es otro estudio que te vas a gozar. Ojo, si no, compra nuestro libro. Nuestro libro, Dios en su esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la diversidad de los dones, ministerios y operaciones de la Trinidad. Te vas a gozar. Compra ese libro cuando salga, porque todavía no tenemos el dinero para mandarlo a imprimir. Pero ya está aquí escrito, lo escribí. Son, amén, amados, son unas 110 páginas más o menos, 112 páginas. 112 páginas. Dios en su esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vas a ser bendecido. Amén. Ese es nuestro segundo libro que escribimos. Nuestro primer libro que escribimos es El ministerio de un hombre llamado por Dios, sus luchas y logros. Amén. Este servidor ha escrito ya 5 libros. Este es el próximo que escribí. Pavo. Te vas a gozar, vas a crecer espiritualmente con este libro. Amén. Terminamos uno que titulé Las armas de nuestra milicia. Estamos comenzando un libro que titulé Enfrentamiento de poderes. Y otro que comencé hoy mismo y hemos titulado El costo del llamamiento. Ese va a ser un libro poderoso. El costo del llamamiento. Pero vamos a seguir. No puedo olvidarme de la revista Tu Despertar Espiritual Avivamiento. A todo color, 20 páginas. Usted contribuye con nuestro ministerio. Puede ir a www.avivamientotv.org. Puede pagar PayPal, nos envía su dirección. Puede escribirnos a nuestro número de celular en WhatsApp
716-940-4350 o escribirnos a Edwin Molina, P.O. Box 620, Lockport, New York 14095. Y puede adquirir la revista, habla de testimonio y enseñanza. Y el libro, amén, nuestro primer libro, El ministerio de un hombre llamado por Dios, nuestras luchas, amén, y logros que hemos adquirido en estos años que le servimos a Dios en el ministerio. Y los otros libros, cuando tengamos el dinero para poderlo imprimirlo, ojalá y que Dios pueda tocar a alguien y nos pueda bendecir con una buena donación, una buena ofrenda, y yo pueda imprimir estos libros y presentárselos a ustedes para que ustedes los puedan recibir. Mientras tanto, estamos orándole a Dios para que Dios pues nos pueda bendecir y podamos imprimir estos otros 3 libros que tenemos ya escritos, pero sin poderlos imprimir. Entonces, Elías, amado, fue arrebatado. Ahora, Enoc, antes de que Dios se lo llevara, ¿usted sabe qué sucedió? Enoc tuvo que dar testimonio de agradar a Dios, porque para el cielo no se va una iglesia tibia, mediocre, fría y apagada. No. Para el cielo se va una iglesia que viva la palabra de Dios, que esté lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo dice el versículo? Voy a leerlo ahora. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No, porque hoy en día todo el mundo es cristiano, hoy en día todo el mundo se va para el cielo, pero no agradan a Dios, viven en adulterio, en fornicación, en pecado, en mentira, en robos, y así se va para el cielo. Este hombre Enoc, estamos hablando antes de la ley, dio testimonio de agradarle a Dios. Caminó con Dios Enoc y Dios se lo llevó. Yo prediqué un mensaje hace unos años atrás que lo titulé Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque si usted anda con el drogadicto, la gente va a pensar que usted es drogadicto, aunque no sea drogadicto. Si te ven andando con el alcohólico, van a pensar que usted también es alcohólico, aunque usted no lo sea. Si lo ven con el mujeriego o con el andariego, van a pensar que usted es de la misma forma. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero si te ven andando con gente de Dios y te ven a ti buscando a Dios, van a decir, este hombre es un hombre de Dios. Caminaba Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Rapto, arrebatamiento. ¿Por qué? Porque después de eso, después que Dios se lleva a Enoc al cielo, envía el diluvio en los tiempos de Noé. El juicio. Y en los tiempos de Noé solamente se salvaron aquellos que volvieron y buscaron a Dios. Como va a suceder cuando suene la trompeta y el Señor se lleva a la iglesia, van a haber unos 144,000 sellados evangelistas judíos que saldrán por el mundo a predicarle a las naciones de Cristo Jesús. Se van a salvar muchos en la tribulación, pero van a tener que pasar por sufrimiento y muchas cosas. Porque hoy es el día de salvación. Hoy Jesucristo te dice, cambia tu estilo de vida, deja de ser tibio. Yo vengo a buscar una iglesia encendida, una iglesia llena del fuego y del poder del Espíritu Santo, no un pueblo apagado. Es tiempo que la iglesia vuelva al primer amor, alabado sea el nombre de Dios, y a las primeras obras. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, versículo 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Dios todas las cosas son posibles, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc se fue. Hablé de Elías. Elías fue un hombre poderoso, un profeta de Dios poderoso. Conocemos la historia, especialmente Segunda de Reyes capítulo 2, donde él comienza diciéndole a su siervo Eliseo en aquel entonces, quédate aquí que Jehová me envió a buscar. Y Eliseo le dice,
Vive Jehová, vive tu alma, que donde quiera que tú vayas yo te voy a seguir. Cuando llegan a Jordán, Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quieras antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dice, una doble porción de ese espíritu que tú tienes. Es lo que yo quiero. Y Elías le responde, cosa difícil has pedido, pero no imposible. Si me vieres cuando yo fuera quitado de tu lado, te será hecho así, mas si no, no. Y dice la Biblia que mientras caminaban juntos, vino un carruaje de fuego con caballos de fuego y dividió a Elías de Eliseo, y Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. De momento, Eliseo comienza a gritar, Dios mío, dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y de momento, el lienzo de Elías fue bajando, descendiendo la capa hasta que cayó, y Eliseo la tomó y se paró a la orilla del Jordán y le dio un golpe. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¡Wow! Y volviendo a doblar, la golpeó y las aguas se dividieron. Vale la pena pagar el precio. Eso es otro mensaje que tenemos disponible en DVD o en audio CD, que lo titulé El precio de la unción. Amén. Y predicó un mensaje similar que lo titulé, si quiere tener de lo que yo tengo, paga el precio que yo pago. Alaba la gloria de Dios. Tenemos muchos mensajes en DVD o en CD disponibles para usted. Se pueden comunicar, como ya hemos mencionado, y tenemos hasta música CD nuestro cantando coritos y alabanzas también disponible para el pueblo del Señor. Si nos ayuda y quiere ayudar para que esta estación de televisión Avivamiento TV permanezca de pie y usted sea bendecido con esta palabra poderosa que le estamos enseñando y predicando. Entonces se fue Elías para el cielo arrebatado en un torbellino, y Eliseo se quedó, y unos jóvenes, unos 42 jóvenes, comenzaron a burlarse de Eliseo y comenzaron a gritar, sube calvo, sube. Y dice la Biblia que Eliseo, volteando su mirada hacia atrás, les maldijo, alabado sea el nombre de Dios, y salieron unos animales, unos osos, y devoraron a 42 de los jóvenes, un número significante porque 42 meses equivalen a 3 años y medio, que son los 3 años y medio de la gran tribulación. La gente dice la gran tribulación son 7 años. No, la Biblia nunca dice que la gran tribulación son 7 años, son 3 años y medio. Amén. 7 años es el supuesto pacto que hará el anticristo con Israel y con muchos. Eso es otra enseñanza que les voy a traer para sacarlo de muchas dudas, porque hay que estudiar bien la palabra de Dios. Amén, amado. 42 meses. Por eso es que la Biblia usted va a leer siempre tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Una y otra vez, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Apocalipsis, todo esto lo habla la palabra de Dios. Lo que pasa es que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, porque no quiere estudiar, no quiere someterse a la palabra de Dios. Escucha a cualquiera por ahí decir 2 o 3 cosas, algunos decir unos disparates, amado. Habló 2 o 3 lenguas y ya la gente quiere revolcarse y escuchar. Wow, el profeta, no, amado. Amén. Yo prefiero no hablar en lengua, aunque sienta la unción de Dios, sienta el fuego del Espíritu Santo, pero quiero que me entienda mejor. Las lenguas las puedo hablar después yo solo, en mi tiempo de oración a Dios. Amén. Y puedo hablar lenguas como el Señor me ha dado, tantos diferentes lenguajes, género de lenguas. Pero en la casa de Dios y en la predicación prefiero que usted sea edificado y bendecido antes de dejarlo por ahí en el limbo. ¿Qué dijo? No le entendí. Nadie interpreta lengua. Háblela para usted, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Esto es palabra de Dios. Hay que enseñar la Biblia. Se fue Elías para el cielo, rapto, se quedó Eliseo, echó una maldición y murieron 42 jóvenes que equivalen a 42 meses. Gran tribulación. Pero un hombre se fue para el cielo, otro se quedó. Símbolo de los que van a quedarse en el periodo de la tribulación. En este caso, los que no acepten a Jesucristo como su único exclusivo Salvador, van a enfrentar tiempos difíciles. ¿Por qué
quedarse en la gran tribulación cuando hoy tú puedes aceptar a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador y Él te perdona, no importa lo que usted haya hecho en su vida pasada. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No, pero es que la gente me va a acordar del pasado. No te preocupes, que eso es el diablo. Y cuando el diablo te acuerde a ti de lo que tú eras en el pasado, acuérdale tú a él lo que le espera en el futuro. Lago de fuego, condenación eterna. Hello. Amado hermano, no se preocupe. La Biblia habla de los buzos. Miqueas dice en el capítulo 7, versículos 18 y 19, que Dios como tú, Jehová, que perdona la iniquidad de tu pueblo, las transgresiones, y la tira al fondo del mar. Y no te vuelve a acordar más de ello. Cuando alguien te quiere acordar a ti de tus pecados, es un buzo que está yendo al fondo del mar para sacar cosas que ya el Señor te ha perdonado. No te preocupes. Yo aprendí de la que era la esposa de mi pastor, que decía: Edwin, cuando hablen mal de ti, acuérdate, ladró un perro. Así que es para adelante que vamos y para el cielo. Bien, seguimos. Entonces, en Mateo 24, ya vemos dos tipos de rapto de la iglesia que se fueron. Enoc, Elías. ¿Sabe que en ocasiones al profeta Ezequiel dice la Biblia que el espíritu lo arrebataba, lo agarraba por las greñas, lo subía al cielo? Cuando él vio la visión en el capítulo 17 de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, fue un tipo de rapto, fue elevado al cielo y vio cosas. Es importante que entendamos que el arrebatamiento de la iglesia es un evento eminente, o sea que puede suceder en cualquier momento. No hay que esperar profecía para el rapto de la iglesia, porque las profecías, amén, que se enseñan en la Biblia son para la segunda venida de Cristo y para el tiempo de la escatología y de la gran tribulación. Pero lamentablemente tenemos mucho pueblo de Dios hoy en día que no escudriña la palabra del Señor. Y a consecuencia de esto, lamentablemente, mucho pueblo de Dios confundido. Muchos fueron arrebatados. Usted sabe que cuando Jesucristo, después que anduvo 40 días manifestándose vivo, después de la resurrección, que ascendió al cielo, que volvió, Jesucristo ya ha ido y ha regresado 2 veces, viene por tercera vez, entonces, no me toque, que todavía no he ido al Padre. 8 días después, eso se lo dijo a las mujeres, no me toque que todavía no he ido al Padre. Fue al Padre y cuando regresó 8 días después, le dijo a Tomás: toca, mete tu dedo, mira, no sé, incrédulo, ahora tócame porque ya fui al Padre. Aleluya, fue y regresó. Ahora se fue y le voy a enseñar a ustedes también el rapto de la iglesia a través de las bodas tradicionales de Israel. Bien, cuando Jesús habla y enseña de las 10 vírgenes, habla de las bodas, habla de la preparación. Usted tiene que entender también bastante lo que es la cultura y la tradición del pueblo oriental, especialmente pueblo árabe, Medio Oriente, judío. Sus bodas se acostumbraban a hacer de unos 7 días, otras se extendían más. En esto se gozaba, se disfrutaba, ellos se gozaban las bodas, pero tenían una costumbre de hacer las cosas. Cuando se iban a desposar, o sea, en los tiempos bíblicos, muchas veces los padres casaban a los hijos desde niños. ¿A qué me refiero? Bueno, una familia hablaba con otra familia, le decía: mi hijo va a ser el esposo de tu hija. Y ya eso era un contrato. Crecían esos muchachos, llegaba el momento de que ya estaban para la edad de casarse. Pero el padre del muchacho le decía: tú no te puedes casar con esta muchacha hasta que tú no le hagas una casa donde meterla. Qué tremendo.
Tú no puedes llevarla a casarte con ella si no le prepara una casa. Entonces, en el desarrollo, por eso es que la Biblia dice que José y María estaban desposados. Estaban ya en ese contrato, alabado sea el nombre de Dios, de que eran marido y mujer, pero que separados hasta el momento en que José pudiera recibir a María. Ok. Tenía que el novio preparar la casa para la muchacha, y entonces el novio le decía al papá: ya creo que terminé la casa para la novia. Entonces el padre era el que determinaba cuándo iba a ser las bodas. El hijo no lo sabía, por eso Jesús le dijo a sus discípulos, y te dice a ti y a mí, para el rapto, el día y la hora nadie lo sabe, solamente el padre, porque eso era una costumbre de las bodas. Y vemos a Jesús, oye bien, que habla en Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13, de las 10 vírgenes, ¿verdad que sí? También lo vemos en San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, decir algo bien importante. Y dijo: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Y una vez que termine, regresaré y os tomaré a mí mismo. Ese es el trabajo del novio por la novia. La iglesia es la novia. El novio se fue, está preparando lugar. El padre le va a decir al hijo: vete, que es tiempo de boda. Y el hijo regresará para llevarnos a las moradas celestiales. Alaba la gloria del Señor en esta hora. Ese es el rapto de la iglesia. Pero para Israel es diferente. Acuérdese que la Biblia dice bien claro, en San Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el 12 continúa diciendo: mas a nosotros los que le recibimos nos ha dado potestad de ser coherederos con él. Amén. Hijos, y ser hechos hijos de Dios. Wow, qué tremendo. Qué privilegio tenemos. El pueblo de Israel lo desechó porque esperaban el Mesías que venía a destruir la nación de Roma y el imperio romano y todos los demás. Pero se olvidaron que había un imperio más poderoso, que era el imperio del pecado y de Satanás y del diablo. Y Jesús lo destruyó en la cruz de Calvario para darnos salvación y libertad y vida eterna. ¡Wow! Poderoso es el Señor. Entonces, amado hermano, tenemos que entender todas estas cosas. Ahora, cuando Jesús, al igual que Daniel, al igual que Juan, hablan de ciertas señales, al igual que Ezequiel, que Jeremías y que Zacarías, que son de los profetas escatológicos, de los profetas que hablan de profecía de tiempo de fin. Hablan. Por eso fue que a Daniel le dijeron que a tu nación y a tu pueblo y a tu ciudad, a Jerusalén, tienen que pasar por ciertas cosas. Es específico en cuanto al pueblo de Israel. Por eso fue que cuando Jesús dijo, ojalá que, porque la gente buscan diferentes tópicos de la Biblia para hablar de diferentes cosas. Amén, amado. Y sacar la Biblia de su texto y llevarla a un contexto para presentarte un pretexto. Pero cuando Jesús dijo, velad que vuestra huida no sea ni en día de reposo, que es sábado, ni tampoco en invierno. Y hay de las mujeres que críen en aquellos tiempos. Estaba hablándole a un pueblo que guardaba la ley. No significa que usted tiene que guardar el sábado. Le estaba hablando al pueblo de Israel que guardaban la ley, amado. La iglesia, nuestro sábado se llama Jesucristo. Marcos capítulo 2, versículo 26, 27 en adelante nos habla de eso. El Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados, yo les dejaré descansar. Mi sábado se llama Jesús. Yo no le tengo que servir el domingo tampoco. Cristo, Dios, y Cristo su Hijo. Como dice la Biblia en San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y sin él nada de lo que hay fue hecho. Cristo fue el que creó todos los días. Los nombres de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, eso a mí no me interesa.
Por eso es que vemos a Pablo lleno de sabiduría, de capacidad. En Romanos capítulo 14 y habla y dice, el que come para el Señor lo hace y el que no lo hace también para Dios. El que guarda el día para el Señor lo hace y el que no también lo hace para Dios. ¿Por qué la gente andan discutiendo por tonterías que ni salvan ni condenan, amado? Aleluya. Yo no sé cuántos están siendo bendecidos en esta preciosa hora. Yo espero, le pido a Dios que el Espíritu Santo a través de esta enseñanza, este mensaje llegue ahí a donde tú estás y usted reciba el Espíritu de Dios, reciba fuerzas nuevas, reciba un toque del Espíritu Santo. Si está enfermo, declaro sanidad, reprendo la enfermedad, reprendo las dolencias, reprendo los espíritus inmundos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaro libertad, sanidad y bendición sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia en esta hora. Alabado sea el nombre de Dios. Sentí eso en el Espíritu. Orar y reprender al diablo y los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta las vidas. Suelta las mentes cautivas en esta hora. Son gente de Dios. Satanás, tú no tienes parte ni suerte. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Atamos y deshacemos tus obras de engaño y de maldad. Esa autoridad nos la dio el Señor. Wow, esto está bueno. Entonces vemos que Jesús también fue arrebatado al cielo. Fue rapto, fue arrebatado. Hechos capítulo 1. Después que les dice en el versículo 8, quedaos en Jerusalén y hasta que sean invertidos del poder que viene del cielo. Lucas capítulo 24, versículo 49. Pero Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos hasta los confines de la tierra, desde Jerusalén hasta los fines. Luego que le habla estas palabras a sus discípulos, están en el monte de los olivos y dice que estando ellos viendo al maestro, se fue elevando hasta que lo recibió una nube y una nube lo desapareció. De momento aparecieron dos personajes. Amén, amado. Alabado sea el nombre de Dios, que le hablaron a los discípulos. Gloria al nombre del Señor. Estos dos varones, la Biblia dice dos varones, yo siempre soy en específico en esto, porque la gente a veces, donde dice varones, ponen ángeles, porque estaban vestidos de blanco, pero es que yo a veces me he visto de blanco y no soy un ángel, ni de nombre. Dice dos varones. Esto va a ser otra enseñanza, porque hermano, es que el Señor me ha dado tanta palabra, tanto conocimiento, que yo quiero que usted sea bendecido y salga de muchas dudas. Y si tiene preguntas, me las escriba en el chat de nuestra página o en el chat de nuestro canal de YouTube o donde sea. Escríbenos un texto por WhatsApp y le podemos contestar toda pregunta que tenga que ver con la palabra de Dios, conforme a la capacidad y el entendimiento que el Señor nos ha dado y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero dice dos varones vestidos de blanco. Y aunque esto es algo que yo enseño, algo que yo recibí de parte del Señor, esos dos varones para mí siempre han sido los dos testigos del Señor Jesús. Amén. Ellos fueron testigos de que se fue para el cielo. El día de la resurrección de Jesús aparecen dos personajes, dos testigos que lo vieron resucitar. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, también estaban estos dos mismos testigos, que son los que van a aparecer en Apocalipsis capítulo 11. Moisés y Elías fueron los testigos que hablaron con Jesús de su partida, de lo que iba a pasar. Pedro le dice, maestro, bueno es que para nosotros que estar aquí contigo, vamos a hacer 3 enramadas, 3 casitas cabañas, porque ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y la voz de Dios le dice, tranquilo, que ya la ley y los profetas terminaron. Escuchen a mi hijo, porque de ahora en adelante es a través de él que viene la salvación, no a través de la ley y los profetas. Hello. Alaba la gloria de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Cristo fue arrebatado al cielo. Vemos a un hermano llamado Felipe, que después de estar en una campaña gloriosa en Samaria, capítulo 8 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo le dice, deja la campaña de Samaria y vete camino, amén, júntate junto al camino que va hacia Gaza,
porque por allí va un hombre y se fue. Estaba el etíope, que era el tesorero de la reina de Cándace. Y dice que se acercó, porque el espíritu lo movió, se acercó allí y escuchaba lo que leía el etíope. Y Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lees? Si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Y dice, y empezando desde allí, que era Isaías capítulo 53, le predicó, le enseñó de Jesucristo hasta el bautismo en agua, le predicó, porque en el camino el etíope le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Las versiones nuevas, las nuevas versiones internacionales omiten el versículo donde Felipe le dice al etíope, si crees de todo corazón, bien puede, porque hay gente que quieren bautizarse sin creer en Cristo Jesús. Eso es como meter a un pecador seco y sacar a un pecador mojado por el otro lado. Hello. No, amado. Hay que creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pablo lo dijo en el capítulo 10 de los Romanos. Dijo, hay que confesarlo. Si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, eres salvo. No, amado, hay mucha gente que van a la iglesia, se quieren hacer miembros de las iglesias, no conocen a Dios, los bautizan, los hacen miembros. ¡Wow! Qué lejos de la palabra de Dios está la iglesia hoy en día. Entonces, después que lo bautiza, Felipe dice que el Espíritu lo arrebató y lo tiró allá a las playas de Azote o Azoto. Fue arrebatado. Pablo, cuando escribe, dice, conozco un hombre, 2 de Corintios capítulo 12. Si en el espíritu o en el cuerpo no lo sé, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y Dios le mostró cosas que no es dado a los hombres hablar. De tal hombre me gloriaré. Luego en Gálatas vuelve a testificar que hace 14 años había tenido una experiencia y está hablando de la experiencia que tuvo, que fue arrebatado. ¡Wow! Poderoso Dios. La Biblia está llena de ejemplos de arrebatamientos. Aún los dos testigos, después que lo matan y por 3 días y medio están en las plazas y están todas las CNN, Fox News y todo el mundo por allá grabando a los dos profetas de Dios, los dos testigos, los 3 días y medio se le da el Espíritu y le dicen suban acá y son arrebatados al cielo. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 le dicen a Juan, sube acá, y una puerta se abrió. Arrebatamiento de la iglesia, rapto. Todo es, amén, la iglesia está puntito para ser la arrebatada de este planeta Tierra. No hay señal que esperar, es cuando el Señor quiera, es un acto eminente que significa en cualquier momento. Mas sin embargo, para la segunda venida de Cristo tiene que aparecer el anticristo, tienen que firmar el pacto de los 7 años, tienen que suceder muchas cosas, la gente van a tomar la marca en su mano derecha o en su frente. Hay un sinnúmero de señales que tienen que suceder antes de la segunda venida de Cristo, que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19 es que acontece. Y cuando Jesús regresa en su segunda venida, oiga bien, vendrá para establecer su reino por 1000 años. Y yo voy a ser uno de los reyes. Alabado sea el nombre del Señor. Alábalo si puede, tú que estás allí viéndome y escuchándome. Alábalo conmigo, yo voy a ser uno de esos reyes. Por eso, no, pero es que Jesús es rey. Sí, pero yo voy a ser un rey también. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice que Él es rey de reyes y señor de señores si solamente Él es rey? Tiene que tener también su gente y sumos sacerdotes y ministros del Señor. Bueno, vamos a concluir hasta aquí. Continuaremos otro video hablando del tópico del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Pero mucho pueblo de Dios está confundido, no está enseñando la palabra de Dios como es. Son dos cosas diferentes. La iglesia es un acto que era un misterio, pero que hoy en día es revelado. Por eso es que la Biblia habla, Jesús hablando en el libro del Evangelio según San Juan, de que habrá 2 resurrecciones. La primera resurrección, que va a ser un temblor, va a ser el día del rapto. Posiblemente Apocalipsis 6:12 en adelante, donde dice que va a temblar la tierra. ¿Usted sabe cuántos
temblores en todas partes del mundo, porque en todas partes del mundo hay cristianos enterrados, personas muertas que están esperando el día que el Señor los venga a levantar. Eso va a ser un temblor en todo el mundo. Ese grande terremoto que predicaba el hermano Gigi Ávila y mucha gente, y no estoy criticándolo ni hablando nada en contra de ellos, lo que no entendían esos hermanos es que ese grande terremoto será producto del día de la resurrección de los muertos en Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que vemos a Jesús en Mateo capítulo 27, que cuando lo están crucificando, versículos del 50 en adelante, dice que cuando estaba en la cruz, que entregó el espíritu, le dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, consumado es, que expira el maestro, que suelta el aliento de vida. Dice, hubo un grande temblor, las piedras se rompieron, los sepulcros se abrieron, y al tercer día, cuando Jesús resucita, resucitan ellos también con el Señor. Por eso fue que se aparecieron muchos. Y de ahí es que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, cuando habla de los dones, dice que él llevó cautiva la cautividad, porque desde los tiempos de Adán hasta Jesús, todo el que moría iba al seno de Abraham, pero desde Jesús en adelante, todo el que muere va al paraíso a estar delante de la presencia del Señor, a esperar el momento. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza, amado! Tenemos mucho que enseñar y mucho que aprender, el pueblo de Dios, y Dios nos ha dado la capacidad, la palabra, para transmitirla a usted y usted sea edificado y bendecido. Una vez más, tenemos nuestro primer libro, amén, el testimonio de un hombre llamado por Dios. Este es nuestro primer libro, está disponible. Este sí tenemos copia, todavía tenemos unas cuantas, se lo podemos hacer llegar. Si usted contribuye con nuestro ministerio y nos bendice, nos ayudará a pagar y sufragar los gastos y a poder seguir comprando los equipos que nos hace falta, más imprimir los otros 3 libros que tenemos y deseoso de imprimirlos ya y poderlos presentárselos. Y también tenemos la revista Tu Despertar Espiritual Avivamiento, la cual, como ya he mencionado, amado, esto es a todo color, con mensaje, enseñanza, testimonio, sesión de testimonio. Y hemos hablado, tenemos una sección donde tenemos la lista de oraciones de diferentes pastores, denominaciones, porque nosotros creemos que somos un pueblo de Cristo. Hay personas que si usted no es del concilio de ellos, no le invitan a predicar. Yo no sé para qué el cielo se va, si es así. Alabado sea el nombre. Hay gente que no, que si tú no eres del concilio mío, si mi concilio te votó, ya tú no puedes estar con nosotros. Yo no sé para qué cielo se va ese tipo de gente. Aquí tenemos lista de nombres de pastores y sus congregaciones y oramos por ustedes. Cristo nos llamó para ser un pueblo dividido, iglesia. De hecho, en uno de mis libros escribí que una de las cosas que serían señal de que somos gente de Dios, que Jesús dijo: Padre, en esto se conocerán que serán mis discípulos, en que se amarán los unos a los otros. Así como tú y yo nos amamos, que somos uno, así ellos van a ser uno. Entonces, ¿cómo hay tanto pueblo de Dios que no quiere saber de Molina? ¿Cómo hay tanto pueblo de Dios que se pasa señalando los que Dios quiere usar? Hemos presentado esto y le pedimos a los pastores que con una contribución podemos ponerle en nuestra revista, en esta paginita, anuncios de su iglesia. Nos envían las fotos, anuncios, dirección, número de teléfono, se las ponemos y todo, donde quiera llegue la revista de Tu Despertar Espiritual Avivamiento, la gente lo verán, y si están por el área podrán visitar su iglesia, llamarlo, etcétera. Tenemos esos 2 libros, los otros 3 libros que ya les mencioné. Quisiéramos tenerlo para ofrecerlo al público, pero lamentablemente no tenemos el dinero y necesitamos unos $1,500 para poderle mandarle a imprimir estos 3 libritos, y luego después con un futuro lo vamos a pasar por Amazon para que Amazon los venda y entonces nos den lo que ellos llaman el royalty, amén, a nosotros. Así que, amado, Dios les bendiga. Este es su hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina, amén, del Ministerio Evangelístico Cristo es el Camino Incorporado y de Casa de Oración El Señor Dios Todopoderoso. Y amén, aquí su anfitrión de Avivamiento TV, que les dice: estamos con las puertas abiertas y buscando programadores que quieran unirse, trabajar con nosotros. La mies es mucha y los obreros pocos.
Dios te bendiga, será hasta el próximo video. Acuérdese, pueden bajar nuestra aplicación de teléfono Android en Google Play Store, Avivamiento TV, o puede visitarnos en www.avivamientotv.org. Amén. O bajar nuestro canal en Roku, Avivamiento TV, o suscribirse a nuestro canal de YouTube, Avivamiento TV. Dios te bendiga y será hasta el próximo video. La paz de Dios con todo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por este pueblo que ha escuchado, recibido tu palabra. Bendíceles de una manera poderosa y que ellos puedan tener una experiencia que tú les hables mientras descansan en el sueño de la noche, o de una manera u otra tú te les revelas para que entiendan tu pueblo, tus hijos, que tú vienes pronto, y que los amigos se arrepientan y entreguen sus vidas a Jesucristo. Si quiere a Cristo Jesús, solamente clama a Él y pídele perdón y Él te salva. Dios te bendiga, tu hermano en Cristo, Pastor Edwin Molina.